Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 26 de septiembre del 2023 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año, Jesucristo de principio a fin, con el libro del profeta Miqueas, capítulo 3, y la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9. Miqueas 3 y segunda de Corintios 9. Continúa el capítulo 9 tratando el tema que iniciamos ayer, o así nos lo muestra la escritura de San Pablo sobre una ofrenda, una donación que, que él está mandando a recoger a Corinto con tres personajes que él describe de una manera muy especial, Tito, y dos discípulos más cuyo nombre no menciona, pero que son reconocidos por la iglesia. Dice que son dignos de alabanza, que son de confianza. Claro, era una tarea no de encomendar a todo el mundo, era una tarea que involucraba unos recursos y, y pues estos recursos además son pues recursos muy santos, ¿sí? Era el trabajo que se había hecho en Corinto. El capítulo 9 entonces continúa con este tema. De alguna manera, Pablo sabía que la iglesia de Corinto tenía una, digámoslo así, una bendición diferente en ese sentido por ejemplo, las iglesias de Macedonia. Le reconoce de que ellos tienen recursos materiales que le faltan seguramente a la iglesia de Jerusalén, pero que los de la iglesia de Jerusalén tienen otras virtudes de la cual, pues por el mismo contenido de las cartas a los corintios, parece que carecen los corintios. Algo así como que les faltaba un poquito más de piedad, les faltaba un poquito más de santidad, incluso, pues porque lo menciona en las mismas cartas. Pero les dice, bueno, lo que a ustedes les sobra, pónganlo para que supla la necesidad de aquellos que carecen de esta bendición y ustedes van a recibir sin duda alguna lo que a ellos les sobra, lo que a ellos les abunda, que tiene que ver un poco más con la piedad. Dice entonces el versículo 1 del capítulo 9: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya, entonces Acaya es la provincia donde queda la ciudad de Corinto, y de allí son los corintios. Y Macedonia es otra provincia donde quedaban las iglesias de Filipos y de Tesalonicenses. Entonces, por eso menciona a Acaya y a Macedonia. No hay una iglesia que se llame Acaya, no hay una iglesia que se llame Macedonia, sino que estas eran las provincias o regiones donde quedaban estas iglesias. Dice entonces, de nuevo, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. ¿Qué está haciendo Pablo? Así como resalta las virtudes que tienen las iglesias de Macedonia con los corintios, corintios seguramente Pablo ha hablado de los corintios de, con los de Macedonia, ¿sí? Seguramente les ha manifestado su generosidad respecto a este asunto. Entonces les dice, bueno, yo me he gloriado de alguna manera, es como el padre que se siente orgulloso de las virtudes, de las buenas obras y acciones de sus hijos. Y así Pablo pues ha hablado pues, de estas buenas acciones de los discípulos de Acaya. Pero mire que dice que estaban listos, que estaba preparada desde el año pasado. Finalizando la primera carta
a los Corintios en el capítulo 16, Pablo estaba dando precisamente unas instrucciones frente a esto. Eh, o sea, todo esto que está tratando el capítulo 8 y 9 de Corintios, Pablo lo venía preparando desde su carta anterior. Y dice el capítulo 16 de la primera carta a los Corintios de la siguiente manera. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. O sea, Pablo parece que venía trabajando con algunas iglesias para suplir estas necesidades de la iglesia de Jerusalén. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Entonces, en la primera carta del capítulo 16 les está diciendo cómo hacerlo. Les dice, mire, según el Señor les haya bendecido durante la semana, aparten algo para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Bueno, hay que distinguir algo y me voy a permitir hacerlo en un minuto. Aquí Pablo está hablando de una ofrenda, de un donativo para una tarea específica, ¿sí? Suplir una necesidad que está experimentando la iglesia de Jerusalén. En la Biblia hay que distinguir como diferentes situaciones que nos plantea respecto a, digamos, lo que pensaríamos nosotros que son donativos. La Biblia habla de una ofrenda. Ofrendar es dar algo que me pertenece a mí, ¿sí? Porque ofrendar es ofrecer. Yo no ofrendo algo o ofrezco algo que yo no tengo, es algo que a mí me pertenece. Entonces, una cosa es ofrendar, una cosa es ofrecer, una cosa es donar, ¿sí? Que también es un sinónimo. Pero respecto a los recursos, la Biblia también nos exhorta a nosotros, dice, a dar los diezmos. Y en el contexto de Malaquías, del profeta Malaquías, que es una exhortación muy fuerte en una época muy difícil para el pueblo de Israel, en el contexto de Malaquías, Malaquías explica que de alguna manera los recursos del creyente tienen un gravamen, ¿sí? Y ese gravamen se llama diezmo, ¿sí? Es como los ingresos de todos los colombianos tienen un gravamen por derecha, ¿vale? O varios, ¿sí? No sé, que el IVA, la retención de no sé qué, bueno, todo eso. O sea, esos ingresos, de alguna manera, automáticamente, de parte del Señor, también tienen un gravamen. O sea, que por eso, cuando Malaquías dice, robará el hombre a Dios, ¿en qué habéis robado? En vuestros diezmos. Entonces, ¿por qué? Porque quien no diezma, y en ese contexto de Malaquías, de alguna manera se está guardando un gravamen que le pertenece al Señor, ¿sí? Yo solo digo algo, y así lo veo yo en mi corazón. Si a veces le tenemos miedo a la DIAN por la evasión de impuestos, deberíamos tener también un poco de temor santo del Señor. O sea, ¿con qué cara? Si yo no le estoy cumpliendo y los principios que el Señor me pone delante, pues de verdad, ¿con qué cara puedo venir yo a demandar algo del Señor? Entonces, por un lado está esa acción como diezmo. Había otra que en unas fiestas habla de unas primicias. Y la primicia que no está cuantificada, ¿sí? No hay no lo dice así la Biblia, pero la primicia hace referencia a un primer fruto que yo presento delante del Señor. No dice que sea un 100%, no dice que sea un 10%, un 20%. La verdad no hay una cuantificación, pero sí en unas fiestas, sobre todo en las fiestas de la primavera de inicio del año, el Señor llamaba a su pueblo a que presentara las primicias como un acto de gratitud, pero también como un acto de esperanza, ¿sí? Entonces, ¿por qué esperanza? Porque apenas estaban surgiendo los frutos, o sea, la cosecha no era 100% garantizada, sino que era una manera de consagrar y encomendar al Señor que esa cosecha saliera bien. Entonces, ¿qué hacía la gente? Escogía parte de su fruto. Insisto, no hay una determinación de una cantidad específica, cada uno también miraba,
de lo que tenía, lo consagraba al Señor y de alguna manera le estaba diciendo al Señor, bueno, esto es lo que tú ya diste y lo que vendrá lo ponemos en tus manos. Y por otro lado estaban las ofrendas o donativos que era para proyectos específicos. Ayer les mencioné la construcción del tabernáculo, la construcción del templo, por mencionar algunos. Y en el caso que nos atañe hoy, en lo que Pablo está mencionando, es una ayuda para una iglesia que está en crisis. Se los pongo así de sencillo. Hay una catástrofe en X país del mundo. Hay una iglesia que está sufriendo mucho. No sé, se me ocurre decir Corea. La iglesia de Corea del Sur está sufriendo, padeciendo, hay una catástrofe, no tienen que comer. Entonces, el proyecto es, bueno, como iglesia, vamos a apoyar la iglesia en Corea, vamos a recoger un donativo que seguramente de acuerdo a las circunstancias y vamos a encargar a algunas personas con unas características que es lo que Pablo está haciendo, mencionando a Tito y a estos otros dos discípulos ejemplares para que sean los mensajeros con este donativo, ¿sí? Entonces, hay que distinguirlo porque a veces también es fácil acallar conciencia, le estoy hablando a creyentes, no le estoy hablando a gente que no crea y que no lea la Biblia. A veces también por acallar conciencia, pues simplemente, o así lo definimos, que esto es muy, muy tenaz porque yo no puedo definir como la Biblia es la Biblia, y yo no puedo determinar lo que a mí sí me parece de la Biblia y lo que no. Creo que ahí hay un poco de hipocresía y falta de temor porque la Biblia es la Biblia y punto. Y si yo voy a obedecer una parte de la Biblia, pues tengo que obedecerla toda, no solo a la que yo estime conveniente. Entonces, claro, hay proyectos que seguramente alguien puede decir, no, esto sí es bonito, esto es como más altruista, esto es más notorio, esto tiene más gratitud que otras cosas, ¿sí? Hay que tratar de cumplir lo que la Biblia nos está diciendo. Entonces, si yo voy a ofrecer, a donar, es algo que me pertenece. Yo no puedo tener en cuenta o decir que por ponerlo de alguna manera que yo lo he escuchado, lo he visto que el 10% o ese diezmo, que es algo que el Señor pide de mí para la obra, que de allí yo voy a sacar los donativos, las ofrendas y las ayudas para necesidades de otros. ¿Sí? Porque es como, de alguna manera, como si yo desviara el propósito de las cosas. O sea, yo no puedo poner en ese medio o en ese recurso como todo lo que voy a destinar a lo que tenga que ver con mi vida espiritual. ¿Sí? Son cosas muy diferentes. En la práctica, una donación o una ofrenda correspondería de mi 90%, ¿sí? Porque si mis ingresos ya están grabados, yo le devuelvo al Señor ese 10%, entonces es mi 90%, ¿sí? Ahora, la cosa se pone complicada. ¿Cómo así? O sea, si la Biblia me enseña que debo dar el diezmo, entonces si voy a dar una ofrenda, me toca a mí de lo mío. Pues tiene sentido. Como, imagínense así de sencillo. Usted tiene que pagar el 19% del IVA, por poner un ejemplo. Por eso la Biblia dice, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y el contexto es un contexto tributario. Eso es lo que está tratando el Señor Jesús con Pedro. No es otro, pero la Biblia hay que verlas en su contexto. Entonces, yo no puedo decirle, por ejemplo, a la DIAN, no, venga, DIAN, con ese 19%, yo solo le voy a dar en este cuatrimestre el 9%, porque ese otro 10% lo voy a destinar para ayudar a personas que están en esta condición, ¿no? Es un deber, es una norma, es algo establecido que yo simplemente no puedo acomodar y tergiversar como yo crea o a mí me convenga. Atrévase a hacerlo. Y sobre todo, poniendo el ejemplo del IVA, atrévase a hacerlo delante de la DIAN, que es implacable en eso. Entonces, cuando yo reconozco que el Señor me ha bendecido, eso es lo que le está diciendo a la iglesia de Corinto. Si usted es consciente de lo que el Señor le ha bendecido y le ha prosperado, pues tenga presente para que bendiga a otros, para que le pueda ayudar a otros. Y va a dar unas condiciones en este capítulo 9 muy interesantes sobre este asunto. Hay muchas maneras de motivar al dar. Una de las maneras que puede ser equivocada, pienso yo en algún momento, es motivar a alguien que dé
para que tenga unos intereses. Eso ya no es dar, eso sería entonces invertir. ¿Qué es invertir? Invertir es que yo pongo un recurso en un lugar y ese recurso me va a generar algún tipo de rentabilidad. ¿Sí? Eso es una inversión. Pero la donación o la ofrenda, pues en sí no espera ni siquiera una recompensa. ¿Sí? La donación es un medio a través del cual yo bendigo a otros con lo que a mí me han bendecido. Entonces, Pablo trata como de ubicar muy bien eso, que no haya una actitud, que no haya una motivación o un interés equivocado en este propósito de donar y de ayudar a otros en una situación difícil, ¿sí? Y hay unas condiciones que Pablo va a plantear en este capítulo sobre el cómo debemos nosotros entonces poner delante del Señor y delante del prójimo aquellas ayudas o donativos que vamos a hacer. Entonces, dice el versículo 3, vuelve a mencionar a aquellos que he enviado títulos, otros, he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que que si vinieran conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Bueno, Pablo les está diciendo ustedes lo tuvieron en su corazón hacer, pues háganlo. Lo que voy a hacer es que se van a adelantar ellos para que cuando nosotros lleguemos y haya ahí gente de Macedonia, no sea como que los obligamos, sino que lo que ustedes propusieron en donar para la iglesia de Jerusalén, pues que así sea, y no que parezca algo impuesto porque no lo es. Pero mire lo que dice el versículo 6 y 7. Muy importante y téngalo en cuenta. El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces Pablo aquí le pone como un filtro a las intenciones que debe haber a la hora de dar de mis recursos. Sí, bueno, eso ya lo dejamos claro, de mis recursos. Entonces dice, uno, no lo hagas por necesidad. Entonces, ¿qué es hacerlo por necesidad? No, yo espero que pues como la Biblia dice que el que da al pobre presta a Dios, entonces yo voy a dar esta donación para que Dios quede endeudado conmigo y me pague porque es que estoy muy necesitado. No dice ni por necesidad, pero también aclara que no lo hagamos con tristeza. Y no, pues toca, ¿cómo va a quedar atrás? ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Ananías y Zafira, eso está en Hechos capítulo 5. A los discípulos les dio por hacer algo que según la Biblia, y no lo encontramos y no tenemos registros, la gente empezó a vender las cosas, traía el precio de todo lo que vendían, lo ponían a los pies de los apóstoles y los apóstoles repartían equitativamente estos recursos, que dice el libro de los Hechos. No había nadie con necesidad, o sea, que el que tenía, no sé, una finca la vendía y le repartían a todos por igual, o sea que el que ni siquiera tenía casa, aquí tenía la oportunidad de poder tener un ranchito. Se me ocurre decir algo, pero nadie, insisto, nadie impuso esto, nadie mandó esto, sino que de manera espontánea y natural la gente lo empezó a hacer. Y Ananías y Zafira, movidos no sabemos por qué, decidieron vender las cosas pero solo trajeron una parte a los pies de los apóstoles. No se querían quedar atrás, no querían ser los de menos, no querían ser como o que la iglesia pensara que ellos eran tacaños. No, había una motivación equivocada, pero seguro no había alegría en Ananías y Zafira. Esto los llevó a mentir y engañar. Entonces venden todo y traen una parte delante de los apóstoles y le dicen, bueno, aquí está todo, ustedes repartan. Me imagino que cada que pasaba eso, la iglesia se alegraba, ¿cómo no? Y la iglesia los bendecía. Imagínense a alguien bien necesitado y venga otro
que traiga recursos que lo van a beneficiar a él, yo me imagino que aplaudían, alababan al Señor y bendecían a aquellos que estaban haciendo eso. Pero Ananías y Zafira se guardaron una parte, no dice cuánto. El caso es que cuando llegan donde Pedro, Pedro les dice, vengan ustedes, ¿por qué hicieron esto? Están engañando al Espíritu Santo. Nadie les pidió que lo hicieran, pero si lo hicieron, porque lo hicieron con una mala motivación, con una mala intención, con un interés equivocado. La consecuencia de Ananías y Zafira es que terminaron muertos. Eso es tan santo, mire, el tema de los recursos, el Señor lo ve tan santo que mire lo que pasó con Ananías y Zafira. Nosotros no podemos minimizar ni mundanizar este asunto porque el Señor lo considera muy sagrado, es que es la fe, la esperanza, la obediencia, la gratitud de unas personas respecto a sus bienes materiales delante del Señor. Entonces, ¿qué dice? El Señor ama al dador alegre. Cuando lo vaya a hacer, hágalo con alegría. No lo haga ni con tristeza, no lo haga ni por obligación, no lo haga mucho menos por un interés equivocado. Pero ojo, también aquí en el dar, que no lo podemos sacar, que yo a veces me aterro, sacar del contexto, no, yo no puedo, y ojo con esto, hacer de mis diezmos una siembra. Eso son cosas muy diferentes. Mis diezmos y primicias tienen un asunto delante del Señor, eso es muy diferente. Otra cosa, sí son mis ofrendas y donativos. Mis ofrendas y donativos son y aquí Pablo le está diciendo, es una especie de semilla que el Señor va a multiplicar. Aquí no está diciendo que los diezmos y primicias, no, está hablando de las ofrendas y las donaciones. Eso Pablo lo ve y le dice a los corintios, el Señor les va a multiplicar. Si el Señor les va a recompensar esta semilla de fe al ayudar y proveer las necesidades de otros. Luego dice, poderosos Dios para hacer que abunde en vosotros, versículo 8, toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, aquí está citando el Salmo 112, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Saben qué está haciendo Pablo acá? Está bendiciendo a los corintios. ¿Sí? Los está bendiciendo. Les está declarando la misma palabra del Señor. Con la palabra del Señor. Y ustedes están actuando en obediencia. Ustedes están actuando en esperanza. Ustedes están actuando en nobleza. Y conforme a eso, mire lo que dice la escritura, que aquel que hace pan al que siembra, o sea, perdón, semilla al que siembra, o sea, que si usted está sembrando, vuelve a lo que dice 2 versículos atrás, entienda que esa semilla que el Señor le dio, que esa semilla que usted está sembrando, el Señor le dio. Si usted no siembra, esa semilla se va a dañar, obviamente. El Señor siempre dará más semilla al que siembra. Yo personalmente tengo 3 oraciones respecto a esto, al Señor. Yo como servidor del Señor entiendo que Él me ha permitido 3 terrenos en los cuales sembrar. Uno, el corazón de las personas. Yo creo que el corazón de las personas, lo dice la parábola del sembrador, es un terreno que yo debo sembrar. Dos, el Señor nos permitió tener literalmente tierra para sembrar. Y tres, para mí la tierra santa es otra tierra donde se siembra. Yo que le pido a mi Señor que me dé semilla para sembrar en el corazón de las personas. ¿Qué le pido? Su palabra. Señor, cada mañana, cada día, dame tu palabra como una semilla de vida para yo, Señor, ser tu instrumento como, digámoslo así, como un labrador, como un campesino, sembrar tu palabra en el corazón de cada creyente. Dos, yo le pido al Señor, dame semilla para sembrar la tierra. Además de la semilla, le debo pedir que me dé agua. Además del agua, le pido que me permita encontrar las partes mejores donde esa semilla pueda fructificar. Semilla, comida, eso le pido yo al Señor. Pero también le pido semilla para su tierra. ¿Y qué semilla le pido para su tierra?
peregrinos. Y creo y he considerado desde hace mucho tiempo que cada peregrino que sube a la Tierra Santa bendice la Tierra Santa, porque con sus recursos, por sus recursos, seguramente una, dos, tres, varias familias van a ser bendecidas con mi visita a Tierra Santa. Que no sé, así se me ocurre a mí pensarlo, que el conductor, el guía, quien nos atiende en un hotel, todas las personas se les paga con mis recursos. Esa es una semilla. Pienso que cada peregrino es una bendita semilla que se siembra en la Tierra Santa. Ahora, el fruto, el fruto ya depende del Señor. De mí depende mirar la buena tierra donde voy a sembrar. Creo que el corazón de las personas, creo que la tierra como tal y la Tierra Santa son excelentes terrenos para yo sembrar una buena semilla. Pero ¿saben quién da la semilla? El Señor. La palabra, la enseñanza que yo doy cada día para sembrar en los corazones no me la invento yo, proviene del Señor. Todo lo recibimos. Nadie puede decir que se inventó alguna cosa, todo lo recibimos. El Señor da la inteligencia, la salud, la fuerza para levantarnos, me permite tener la vista habilitada para poder leer, el cerebro para poder captar, para poder entender y otros recursos, diccionarios, comentarios, maestros que me ayudan a preparar esa semilla para el buen terreno. El Señor da semilla al que siembra, pero el que no siembra, ¿qué semilla puede recibir? ¿Ustedes creen que el Señor colocará una semilla en alguien que la echará a perder? Por eso es muy difícil que alguien escudriñe y profundice en la escritura si nunca siembra la palabra del Señor como semilla de fe. Pero aquel que se atreve a sembrar la semilla del Señor, la palabra del Señor como semilla de fe, ¿sabe qué va a pasar? Va a recibir más instrucción, se le va a abrir más la mente y el corazón para más semilla, el Señor le va a empezar a revelar secretos extraordinarios. Pero aquel que toma la semilla, la palabra del Señor y la esconde, esa semilla se daña y el Señor no va a desperdiciar más, ¿sí? Y eso pasa con todo. El que no administra bien los recursos, el que no siembra bien cada semilla que recibe, esa semilla se termina perdiendo y el Señor en su sabiduría seguramente no va a permitir que suceda. Pero además, ¿qué dice la Biblia? El Señor da pan al que come. De la misma manera, como aquel que siembra y aquel que come, el Señor es el que provee todos los recursos. Así que cuando usted crea que está siendo muy generoso, porque puede dar ayuda a alguien, porque puede, no sé, ayudar su iglesia o lo que el Señor ha colocado en el corazón, crea con toda humildad que aún eso que usted cree que está dando con tanta generosidad, vino de las manos del Señor. Eso no nos lo inventamos nosotros, no lo creamos nosotros, sino que vino de las manos del Señor. Dice el versículo 11, para que oremos, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias. Les invito a que terminen de leer los últimos tres versículos y la conclusión de Pablo es, lo que ustedes hacen por ellos va a generar que ellos oren por ustedes y los bendigan. Cuando el Señor piense en ustedes, cuando ellos piensen en ustedes, van a decir, benditos sean aquellos corintios que generosamente aportaron para nuestra necesidad. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Todo lo que ustedes siembran va a traer una gran cosecha porque la misma gente que es beneficiada con su generosidad los va a bendecir. Y es mejor ser bendecido que lo contrario. ¿Sí? Es como cuando usted, no sé, le reconoce la labor a alguien y usted le paga con justicia. Esa persona le va a decir, muchas gracias, Dios le bendiga. Pero cuando usted es un poquito tacaño, injusto, y no reconoce la labor de los otros, seguramente ese no le va a decir Dios lo bendiga, muchas gracias, sino que dirá otras cosas. Nosotros tenemos que poner en los labios de los otros bendición. Que nos bendigan, no que nos maldigan. Que nos bendigan por generosos, sino que nos maldigan por tacaños e injustos. Eso también tiene que, o nos enseña San Pablo. Actuemos con equidad, con justicia y con verdad. Oremos. Démosle gracias al Señor y entreguémosle este nuevo día.
Señor, yo te presento mi corazón y te pido que lo examines y que desarraigue de mi corazón cualquier intención, interés mezquino que, que no tiene lugar, Señor, cuando yo reconozco que todo es de ti, por ti, para ti. Yo te pido que limpies nuestro corazón respecto a este asunto y que nos dejes tratarlo con santidad y con rectitud. Yo te pido, Padre, que en todo nos permita reconocerte y verte a ti, que confiemos en ti y que entendamos, Señor, que tú eres nuestra parte, nuestra heredad y nuestro mayor recurso, porque eres la fuente de todo bien, de todo beneficio para nosotros, Señor. Yo te suplico que bendigas a cada uno de tus hijos que actúan con generosidad y liberalidad, que les permita seguir recibiendo semilla para sembrar y pan para comer, y que tú, conforme a su generosidad en todos sus asuntos, les permitas cosechar abundantemente. Que aquellos que han sembrado con liberalidad, con generosidad, con alegría y no por necesidad ni con tristeza, como dice Pablo, permíteles tener una cosecha abundante. Sorpréndelos, sorpréndelos, Señor. Y aquellos que pronto tengan un corazón un poco más estrecho, un poco más apretado y calculador, dales libertad. Qué pereza, Señor, ser esclavo de las cosas materiales. Qué pereza, Señor, ser esclavo y calcularlo absolutamente todo. A veces calculamos hasta el tiempo delante del Señor. Yo te pido que traigas libertad al corazón de tus hijos y que les permitas saber de que tú eres en verdad la fuente inagotable de todo bien. Y que ellos, tú quieres servirte en nosotros. Déjanos ser un medio entonces de bendición como tú lo determines. Te entrego este nuevo día, Señor, y te agradezco que escuches nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.